Muy buen día, buenos días a todos. Buen día también a los participantes que están en Zoom, que hay una gran cantidad. Les decimos buen día, acá desde Pilar. Bueno, la verdad que es un gusto hacer la jornada anual del Centro de Consensos. Solamente como para recordar, acá tenemos, estaba puesta la visión y la misión del centro. Estaba acá antes, era de alguna forma ayudar, ¿no?, a crear, difundir y a identificar buenas prácticas de construcción de acuerdos en la región, en nuestro país y en la región. Algo que de alguna forma podemos decir que tenemos para divertirnos, porque los conflictos son bastante cotidianos, por lo cual hay mucha materia prima para trabajar en el Centro de Consensos. Bueno, la jornada anual busca de alguna forma resumir las actividades de un año. También yo diría, para que queden integrados, aquellos que no lo conocen, los invitaría a la página del centro, ir investigar, porque ahí hay mucha experiencia acumulada que han sido de alguna forma bastante trascendentes para la sociedad. O sea, acuerdos sectoriales, en algún momento hemos presentado acuerdos sectoriales muy complejos, donde sindicatos, empresas, clientes se han puesto de acuerdo en llegar a una visión común para nuestro sector. También acuerdos entre empresas y sindicatos, que sigue siendo algo bastante peculiar y que hoy vamos a tratar de investigar con uno de nuestros allegados más cercanos, que es Gonzalo Ramos. También el hecho de, a veces, problemas societarios en empresas familiares con intervención, donde lo emocional se puede encapsular en un modo racional. Vamos a hablar también de eso. Y en definitiva, los invitaría a que recorran la historia de Consensos, ¿no? Es un centro del IAE que tiene de alguna forma dos o tres misiones. Una es investigación, porque es una escuela académica, y también ha hecho de práctica, ¿no?, la implementación. Y ahí, algo que siempre enseñamos en nuestros cursos, hoy está nuestro editor, todos los libros acá, también para hablar con nosotros, en el arte de negociar, primer libro, siempre hablamos de arte, pero esto es arte y ciencia. Entonces, bajo ese paradigma vamos a encarar la actividad de hoy, ¿no? Arte y ciencia. Ciencia, porque de alguna forma vamos a hablar de investigación, con nuestro editor, vamos a recorrer un poco publicaciones que sintetizan conocimiento, y mucho arte por experiencias reales. Va a haber 3 experiencias reales, donde vamos a poder hablar de algo que tiene que ver con el arte, que es método sí, pero cómo fuimos aprendiendo el manejo de conflictos muy diversos, ¿no? Economía circular, sindicatos, ajustes necesarios que hay que hacer con la mejor prolicidad en nuestro entorno, y con el espíritu, digamos, podemos decir ya final de las clases, que es algo que también Consensos hace con sus cursos, hacer finalmente una clínica de negociación. Por ejemplo, con nuestros estudiantes o directivos, es un poco decir, bueno, a ver, pensemos juntos cómo mejorar nuestra resolución de conflictos. Es un poco el espíritu del tiempo, ¿no? Está, digamos, Alejandro Sanprile, digamos, integrante de Consensos, Sebastián Balsáez, que es el coordinador del centro, ¿bien? Y podemos entonces dar lugar a Sebastián, la primera actividad, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Sí, yo lo presento. Tengo que ir por acá. Bueno, buen día a todos. También buen día a todos los que nos siguen de forma virtual, que hay más de 40 por ahí anotados, un poquito más que anotados, conectados. Okay. Gracias. Bueno, y la gente que va llegando, sabemos que la Panamericana es una vía que se complica muchas veces, y a veces donde están tan acostumbrados como nosotros, que venimos asiduamente, que ya tenemos la mano tomada al flujo de tránsito, por eso, bueno, la gente a veces tarda más en llegar. Lucas Petrelli, que nos acompaña para este primer panel, los 3 invitados que tenemos hoy, bueno, trabaja en una empresa que ahora la va a presentar, y no es una empresa que nació de la economía circular, sino que es una empresa de la industria plástica, que se dedica básicamente, originalmente a la industria perfumera, que hace envases y tapas, sobre todo para perfumes, y después empezó a diversificarse en otros productos, y se fue digamos, metiendo en el tema de economía circular. La pregunta es: ¿qué hacemos con el plástico? Yo la conozco hace muchos años, los dueños, bueno, estaban de viaje,
por eso no pudieron estar acá, pero es una empresa que la conozco hace más de 10 años, trabajo con ellos en uno de los directores que tenemos, y nos pareció interesante traer este caso. ¿Por qué? Primero porque es un caso que cada vez se está instalando mucho más en la sociedad, ¿no? El tema de, el reciclaje de los productos que no se deterioran, como puede ser el plástico, el telgopor, diferentes productos que Lucas va a contar más. Y además, claro, ¿qué pasa? Cuando una empresa se mete en otro ámbito, como es la economía circular, empieza a pisar algunos callos y empieza a pisar algunos sectores que de repente irrumpen dentro de esa economía y se generan conflictos. Se generan conflictos. En un país, además, donde está todo tan regulado y hay tanto poca libertad de movimiento, y esos conflictos hay que saber cómo tratarlos, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo invitamos a Lucas, que es el project leader de este entonces llamarle desprendimiento o camino a desprendimiento de la empresa madre, porque la verdad que yo lo vine a hacer, nació acá en una mesa del IAE, porque originalmente nació en esa idea, en una mesa del IAE, acá en una de las salas, lo vine a hacer y veo, claro, cada vez que avanza, el potencial que tiene, en el sentido de que, claro, las empresas y los actores empiezan a ver cuánto hay para hacer de esto, ¿no? En un mundo claramente que es una agenda en el mundo muy importante, el tema de la economía circular y el tema de qué hacemos con los desperdicios que no se generan normalmente, ¿no? Así que, Lucas, bueno, bienvenido, gracias por estar acá y bueno, contamos un poquito, contar, mejor dicho, a ellos lo que es Bumpli y después vamos a las preguntas. Vale, buenísimo. Bueno, buen día para todos. Un poco como les contaba Ale, la empresa madre de todo esto es Uplaza, que bueno, ahora voy a contar un poco de eso. No sé si está la presentación. Sí, dale, ¿hay algo para pasar o algo así? Dale el pasador, por favor. Mientras igual les sigo con esa intro, la empresa madre es Uplaza, pero como le decía Ale, se desprende este proyecto que se llama Bupli, que es el que les vengo a contar, que hoy es un proyecto, el día de mañana probablemente sea otra empresa, es un poco, estamos en tratativas de definir eso, pero es un gran ejemplo de cómo cuando una empresa quiere hacer algo nuevo, hacer algo diferente, obviamente se encuentra con conflictos. Y me encantó esa primera foto que estaba en la presentación de la jornada esta de la soga tirando, pues con este proyecto nos encontramos muchas veces en esa situación, y es algo que está pasando mucho en el mundo de la sustentabilidad también, ¿no? Esto de ponerse de acuerdo, entender que hay un problema, estamos todos en la misma página, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho. Bueno, ese es un poco el esquema sí, el logo del proyecto, esto de plástico que va, vuelve, tiene una parte de consenso ahí que ahora lo voy a explicar, pero para que se entienda. No, ya, ahí, Bueno, digamos, como intro, esta es la foto de lo que empezó a hacer Uplaza hace más o menos 3 años, 4 años, que fue decir, bueno, yo soy parte de un problema, me tengo que hacer cargo porque obviamente el plástico es un problema, y eso implica que yo no puedo seguir produciendo de la misma manera, yo tengo que cambiar mi manera de hacerlo. Entonces, justo hoy el plástico es un tema bastante, ¿no? Controversial y bastante criticado, pero si uno lo mira el plástico como material, se da cuenta que en realidad tiene un montón de ventajas, ¿no? Y la pregunta que nosotros siempre nos hacemos ¿es el problema del plástico o lo que hacemos nosotros con el plástico? Porque como ven en esa foto, yo puedo agarrar plástico de otra industria, reprocesarlo y, por ejemplo, hacer un producto que tiene una vida útil larga. Y ese producto volver a molerlo, por ejemplo, y volver a hacer otro producto. Y esa versatilidad, esa flexibilidad no tienen todos los materiales. Entonces, el plástico es un icono bárbaro para hacer economía circular, y así fue donde empezó como este camino de Uplaza. Sacamos la línea Bupli y dijimos, empecemos a conseguir plástico recuperado para hacer nuestros productos. Ahora, eso no fue fácil. No es como comprar plástico virgen, no es que yo me doy vuelta al mercado y hay un montón de oferentes, que hay reglas claras, hay un precio claro, no. Evidentemente es un tema bastante
controversial. Y eso es lo que se llama postindustrial. Ni hablar si yo quiero ir a la casa de todos ustedes y conseguir el plástico que ustedes consumen, ahí no hay reglas de juego, no hay consenso, no hay arreglo, no hay nada. Es medio un mundo que todavía está por explorar, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la historia de Uplaza. Hace 3 años certificamos como empresa B. Para los que no saben, empresas que certifican, que además de generar un ingreso económico con su actividad, impactan en la sociedad, impactan en el medio ambiente, y somos la primera empresa de la industria plástica de Pilar en certificar como empresa B. Y ese fue el principio de Upli como línea de productos, y hace muy poquito Upli pasó a ser un proyecto, que es lo que les voy a contar ahora. Entonces, Vas a contar que Uplaza ganó el premio a aquellos. Vamos a contar. no, pero vamos a hablar. Porque va de la mano. Bueno, un poco esto esto lo charlamos mucho con Ale, cuando uno hace disrupción o quiere hacer algo diferente, a veces no saben qué se está metiendo. Y un poco nosotros arrancamos con mucha cautela este proyecto, pero terminó con algo muy gratificante, que fue recibir el premio a la PyME Innovadora del Año en la categoría sustentabilidad, lo cual indica que de todo lo que creíamos que podía salir mal o bien, bueno, la mayoría salió bien, y eso es una gran noticia. Así que Upli medio que está cerrando este año con ese premio que para nosotros es súper importante. Entonces, bueno, un poco qué es Upli, y les contaba, ¿dónde nace Upli? De este problema. Y dejo esta slide, que en realidad la usamos para vender el proyecto, pero le decía, no les quiero vender el proyecto, sino que me parece un gran caso del primer consenso que hay que debatir, o que tenemos que trabajar, que es, todos reconocemos que hay un problema. O sea, yo acá les pregunto a ustedes, no va a haber uno que me diga, no, o sea, evidentemente hay un problema con el ambiente. Además del plástico, en general hay un problema con el medio ambiente y con la sustentabilidad. Y eso estamos todos de acuerdo, y es un problema de escala. Pero necesitamos una solución de escala también. Y ahí es la parte donde el consenso no está. Hay, ni hablar de las empresas, para las personas físicas es más fácil, pero para las empresas contemplan el problema, pero no se consideran parte de la solución. Esto es como, bueno, yo no sé, soy un productor muy grande, genero plástico todos los meses, lo tiro al mercado, bueno, y alguien se ocupará de esto. Yo estoy contento con mi producción, alguien se tiene que hacer cargo. Y en realidad no, somos todos parte de esta solución. Entonces, en esta discrepancia es donde nace UPI, es decir, bueno, si el problema de todo es la solución también, hagamos una solución para todos, ¿no? Y en ese marco es donde nace el proyecto. Entonces, Upli lo que busca hacer es crear ecosistemas orientados al plástico para revalorizar el concepto del plástico. O sea, entender que el plástico no es un residuo, sino que es un recurso, y yo lo manejo como corresponde. Esto suena fácil, pero obviamente la cantidad de cosas que hay que alinear para que esto suceda es abismal, pero alguien lo tiene que coordinar. Y acá, de vuelta, por eso me parece que Uplia es un gran ejemplo para este tema de consensos. En un consenso siempre hay como un mediador, alguien que está más o menos tomando las distintas partes y diciendo, bueno, a ver, te escucho a vos, tenemos que llegar a algo en común. Y Upli está tomando un poquito ese rol, ¿no? Ese rol de número 5, de que agarro la pelota y la paso, ya vamos a ver un poco ese ejemplo, pero Upli nació con ese objetivo. Y lo que quiere decir Upli es este concepto, digamos, puse esta slide para explicarlo rápido, creo que la mayoría lo conocemos, pero todos conocemos la economía lineal, ¿no? Esto de tomo, hago algo con eso, produzco y después lo desecho. Y en esa cadena ya hay un montón de acuerdos. O sea, yo tengo un acuerdo con mi proveedor, algo que voy a recibir yo como empresa tengo mi acuerdo con mi cliente, que sé lo que quiere, que eso es lo que le doy y demás. Imagínense transformar, o sea, pasar de la lineal a la economía circular. Si ya es compleja la lineal, donde yo no me hago cargo en algún punto de lo que doy, porque después me doy vuelta para atrás y lo vuelvo a tomar, cuando lo transformo en circular. Ahí los consensos y los acuerdos son mucho más difíciles, porque todos adoptamos un grado de responsabilidad todavía mayor, ¿no? Entonces, con el plástico es posible pasar de la economía lineal a la economía circular. El tema es que esto fue un poco lo que nosotros nos encontramos. Y al principio fue un poco, sí, desalentador, o no sé bien qué palabra poner, pero uno espera decir, bueno, listo, esta economía debería funcionar. Yo voy, busco plástico que ya tiene más de una vida, lo reproceso, lo uso en mis productos y esto vuelve a empezar. Y esperábamos encontrarnos con un camino circular asfaltado, prolijo, lindo, y en realidad nos encontramos con esto. Nos encontramos con una ruta llena de baches, llena de señales de tránsito que nos marearon, y porque no había consenso en ese círculo que están viendo ahí. O sea, teníamos al Estado yendo para un lado, a las empresas yendo para el otro, ni hablar de los usuarios, muchos usuarios que en su compra no responsable no colaboran con toda esta cadena. Entonces, nada, es una foto que Bupi está intentando como pavimentar esta ruta, ¿no? Por eso siempre ponemos este ejemplo.
Y no, digamos, no era solo una mención el tema de Buckley jugando de 5, lo que hicimos hacer bien gráfico y pusimos la cancha de fútbol. Y esta es la imagen que nosotros tenemos hoy de un proyecto colaborativo. Todos estos jugadores que ven en la cancha se están enterando ahora que están jugando el mismo partido, ¿no? Como que si vos ibas con las empresas o con los supermercados, con el gobierno en muchos casos, los recicladores, te encontrabas con que ellos están jugando su propio partido. Yo recibo plástico y con esto hago un negocio. Ibas a la empresa, yo vendo productos y con esto hago un negocio. Y medio que desde Google le empezó a decir, no, pero pará. Si no nos pasamos la pelota entre todos, no vamos a meter el gol. No puedes agarrar vos la pelota y hacer el gol solo. Y fue increíble cómo algunos se sumaron, o sea, vieron esto y lo entendieron, otros no quieren todavía entender este mensaje, es algo que hasta el día de hoy lo queremos seguir como impulsando. Y ahora les voy a contar un par de ejemplos, pero el primero que se me ocurre y que para entender cómo cada jugador está aislado en este partido, hace poquito yo estuve en una de las cooperativas con las que estamos trabajando y vieron que los residuos, o sea, los reciclables van en una bolsa verde. Yo estaba en la cooperativa y vi que la bolsa verde la abrían, la tiraban, o sea, en la cinta transportadora donde después separan los utensilios, y la bolsa verde, el icono del reciclaje, la tiraban a la basura. Y uno dice, esto, digamos, ¿cómo puede estar pasando esto? Porque yo, que no hago bolsa, pero estoy en la industria plástica, yo sé que de esa bolsa se puede hacer otra bolsa. Digo. La bolsa es el polietileno, es claro, ejemplo de que yo agarro una bolsa, la proceso, vuelvo a hacer otra bobina, vuelvo a hacer otra bolsa, ¿no? Entonces, yo pensé, decía, claro, el productor de bolsa no tiene ni idea que el de la cooperativa tiene este problema, y cuando vos le preguntás al de la cooperativa por qué hace eso, te dice porque no tengo a nadie que me lo compre. Entonces, hay un tema de generación de demanda, de entender que en realidad ellos no se consideran todos como parte de un mismo partido, de una misma cadena, y por falta de consenso, por falta de acuerdos y sobre todo por falta de comunicación, algo que podría estar recuperándose sigue estando estancado en la economía lineal. Entonces es un buen ejemplo que ilustra que este partido a veces no está tan claro y alguien tiene que jugar de mediocampista para hacer el gol y los pases. Así que es un poco lo que estamos tomando como motivo. Y bien resumido, cómo es el modelo, lo que nosotros planteamos en el GUPI es poder llevar estaciones de reciclaje a puntos comunes donde la persona puede ir y llevar sus plásticos, pero que sea más como una experiencia, como ir a tomarte un café en Starbucks, ¿no? Es decir, yo hago un esfuerzo en mi casa, que creo que acá, no sé, levante la mano, ¿alguno tiene completa certeza de lo que pasa con la bolsa verde en su casa? Bueno, lo que pasa después, ¿no? Ese miedo, lo tengo yo y bueno, fue un poco lo que disparó el proyecto también, fue decir, pará, este esfuerzo que están haciendo los usuarios en la casa, nosotros lo tenemos que materializar y le tenemos que devolver algo. Entonces, si hoy en día, ahora les voy a mostrar fotos, pero hoy tenemos una estación Bucli ya funcionando a modo piloto, si uno va a la estación Bucli, deja sus plásticos y desde una app puede ver todo lo que está pasando con esos plásticos. A qué cooperativa fueron, uno puede llevar métricas personales de cuánto viene reciclando, qué impacto tiene eso, y en el fondo, ahí lo importante es esto, de tener confianza, trazabilidad, un acuerdo de, che, yo te estoy llevando algo y confío en que vos vas a hacer lo que me está diciendo que vas a hacer con eso, ¿no? Como es fundamental, y hoy la verdad que eso no lo tengo con la empresa que pasa los martes a retirar reciclables, no puedo tener ese acuerdo y esa confianza. Entonces, ¿qué hacemos en Bupli? A través de distintas estaciones de reciclaje ubicadas en distintos puntos, nos vinculamos con empresas, con supermercados, que es generalmente donde estamos, porque necesitamos puntos de alto tránsito. Le damos el reciclaje como experiencia a distintos usuarios, ya sean físicos o corporativos, y con todo ese conjunto de cosas armamos un ecosistema. Un ecosistema donde se empieza a educar sobre plástico, se empiezan a generar economías circulares locales. Por ejemplo, hoy estamos en Unicenter. Hablamos con todos los recicladores que están cerca ahí en Martínez, con las empresas que están cerca ahí en Martínez, y están empezando a surgir economías circulares que antes no existían, simplemente porque nadie estaba como controlando ese flujo de información y ese flujo de recursos. Eso es lo que llamamos el front. Tenemos la app, las estaciones y los usuarios. Pero el back es esto que les digo de alguien tiene que pensar, alguien tiene que agarrar al productor de bolsa de plástico, juntarlo con la cooperativa, sentarlo en la misma mesa y decir, pongámonos de acuerdo, hagamos un consenso en esto de que no puede ser que vos estés tirando la bolsa solo porque no hay nadie que te la compre. Y les puedo asegurar que si me voy al mercado, hay mucha gente que dice, che, yo quiero comprar polietileno, pero no consigo. Esto pasa un montón. Entonces, esta es la estructura que tiene Bupli para fomentar la economía circular.
Acá algunos ejemplos, bueno, esta es la estación que tenemos en Unicenter. ¿Se inauguró cuándo? Se inauguró en abril de este año y el piloto sigue activo. Llevamos 4 toneladas de plástico, más de 1.500 usuarios, más de 2.500 visitas. La verdad que viene funcionando un montón. El usuario está muy interesado, pero acá les muestro primero la foto, si voy a la foto final. Bueno, adentro separamos en los distintos tipos de plástico, pesamos lo que trae la persona y se lo cargamos en la app, y nos ocupamos de que ese plástico llegue a un recuperador con el que nosotros trabajamos, primero para saber que eso va a tener el destino correcto y que la información la tenemos para poder devolvérsela al usuario, ¿no? Hacemos como ese ida y vuelta y ese manejo de información, con usuarios y con empresas. Y Ale me decía, bueno, Lucas, sería buenísimo si nos puedes traer casos de consensos o de acuerdos que fueron exitosos a lo largo de este proyecto y todavía algunos pendientes o algunos que hayan fracasado para llegar a donde están ahora, ¿no? Donde, les repito, tenemos solo una estación en Unicenter, en modo piloto, pero para el año que viene hay un plan de expansión de un montón de estaciones, de incorporar muchas más personas. Entonces, obviamente, hay mucho marco regulatorio que tenemos que tener en cuenta. Y así como les conté el caso de una economía circular que no se armó, como la de esta bolsa verde de las cooperativas, tenemos el caso de Estisol, que es el mayor productor de telgopor acá en Argentina. Y esta fue una experiencia buenísima también, ¿no? Nos sentamos y dijimos, todos hemos pedido helado para comer en casa, por ejemplo. La ventaja que tiene el tergopol es que mucha gente piensa que eso no es plástico. Entonces las heladerías no están tan atacadas, como que nadie va a la heladería y dice, ¿cómo estás haciendo con los plásticos? Como no sé, nos pasa a nosotros que hacemos inyección de plástico, pero en el fondo es un plástico. Y la verdad que yo podría terminar el cuarto de kilo en mi casa, lavarlo, llevarlo de vuelta a la heladería y que eso se incorpore a una economía circular. Entonces, ¿qué implementamos? Y también está en fase piloto, pero está funcionando, es decir, bueno, ¿la heladería está dispuesta a hacerlo? Sí. El usuario también, porque eso lo validamos con Bucli. Y resulta que el productor de telgopor le recontra sirve que le demos telgopor lavado de las heladerías para hacer, por ejemplo, la protección de la línea blanca de electrodomésticos. Y de repente, de vuelta, heladerías, usuarios, productores de telgopor, todos alineados. Y uno piensa, ¿cómo esto no pasó antes? Que desde Bucli lo único que hicimos fue juntarnos a todos a la mesa para charlar. Bueno, hoy está pasando que la primera de Chungo y entre otras heladerías van a empezar a lanzar estos beneficios. Luego traes tu cuarto o tu kilo de antes y tenés descuento en el que sigue. Nosotros nos ocupamos de que ese telgopor le llegue a Estisol y Estisol se ocupa de hacer una economía circular con eso. Simplemente por no tuvimos que cambiar el producto, ni cambiar cómo se formula, ni cambiar las heladerías, ni el producto, ni el helado. Simplemente, acuerdo, consenso en, che, estamos todos tirando para el mismo lado, esto es posible. Un gran caso de éxito que tiene Bucli. Después el caso del sindicato, bueno, justo veníamos hablando un poco de todo el tema de sindicatos. Yo no soy muy experto en el tema, pero imagínense esto, ¿no? Es decir, che, yo tengo empleados de la industria plástica, pero que van a estar atendiendo en una estación, en un shopping, entonces son un comercio. Pero en realidad saben de plástico, algunos incluso trabajaron en Buplaza en la planta, entonces, ¿de dónde son? ¿Qué son? Bueno, tuvimos que sentarnos con el sindicato, hacer un acuerdo, y ponerle con el de plásticos y hacer una entidad, o sea, hacer como una cosa y decir, esto tiene un nombre y apellido, o sea, las personas que están trabajando acá son del sindicato, pero bajo este convenio porque atienden al público, entonces no cumplen horas como en la planta, tienen un horario comercial, trabajan sábados y domingos. Bueno, fue un lindo acuerdo que por suerte pudimos lograr y por lo que tengo entendido es el único en su especie porque no conozco otra empresa que tenga empleados de plástico trabajando en comercio, así que eso fue un muy lindo desafío también. Sí, no, de vuelta, lo bajamos a papel, se firmó, fue algo hecho a medida, que costó, pero que hoy hizo posible que tengamos 3 chicas atendiendo en Unicenter bajo el convenio de plásticos. Y perdón, ¿y qué decía el secretario del sindicato de plástico cuando la llamaba a las casitas? Es una historia muy divertida. Bueno, algo que nos sorprendió del sindicato también, porque al principio pasaron de no entender de qué le estábamos hablando a que nos propusieron una idea muy interesante de decir, bueno, claro, si el problema es de todos y yo te tengo que ayudar a que este proyecto salga, yo no te puedo frenar diciéndote, no, ¿sabes qué? No puedes contratar empleados porque no pueden trabajar sábado y domingo. Nosotros nos esperábamos esa respuesta, la verdad que nos ayudaron mucho a que el proyecto pueda surgir y están participando en la segunda estación, Bucli, que va a salir ahora a fin de año, y nos plantearon hacer una estación colaborativa, o sea, ¿quién invierte en esa estación? Distintas empresas de la industria plástica, como haciendo su cuota parte de, bueno, yo me hago cargo del problema que genero, ¿no? Así que
pasamos de... Sí, No, hablando del sindicato y desde el punto de vista del front y lo que pasa en mi casa. Claro, con el sindicato de encargados de edificios. Te lo cuento porque mi cuadra, Ciudad de Buenos Aires, la fuerza verde, los encargados de edificios no la utilizan. O sea, vos te preocupás por separar el plástico, inclusive después el encargado de edificios quita toda la bolsa y vos habláis, y en la cuadra prácticamente te diría que todos hacen lo mismo. Sí. Por eso te preguntaba si hablaron con el sindicato. es la pesadilla de todo eso. Bueno, la realidad es que vos lo decís, ¿esto es en Cava o es en Cava? Bueno, en Cava todavía no tenemos tanto alcance porque ahí está como bien marcada la regla de juego. O sea, si bien están estos problemas, a la vez hay mucho que se está haciendo con lo que es Ciudad Verde, ¿no? Y toda la parte ahí. Que de vuelta, no tenemos tanto alcance todavía, pero sí, coincido. Es más para afuera que en realidad. Pero bueno, sí, la idea es llegar con este plan de expansión que tenemos que estar en Cava también, claramente. Pero bueno, les decía, el caso de Estisol, el caso del Sindicato de Plásticos, con la Anónima estamos trabajando también, y esto nos pareció buenísimo porque a la hora de hacer acuerdos, es difícil hacerle entender al otro que si bien yo te estoy vendiendo un proyecto, los dos tenemos que hacernos cargo de esta solución. No es simplemente una transacción. Bueno, acá te pongo Bupli, vos me das plata por Bupli y se terminó. En el fondo, yo estoy ofreciendo una solución, pero que es de los dos. Entonces, cuando íbamos a, por ejemplo, ahora en Unicenter, es como, bueno, me tenés que pagar alquiler por la estación. Y al principio dijimos, bueno, lo entendimos. Pero fue como, bueno, pasó los primeros 6 meses y fue, bueno, te renuevo el contrato de alquiler. Pero en el fondo, digo, ¿qué mejor que para Unicenter la imagen de, ni bien entras a Unicenter, tener una estación de reciclaje de plásticos? Todavía no logramos que entiendan ese impacto de lo que es la comunicación, lo que se da a entender de tener ese proyecto ahí. Y bueno, lo siguen viendo como algo transaccional. Pero el caso de la Anónima es que dijeron, no, yo entiendo que yo, como soy parte del problema también, lo mínimo que puedo hacer es, bueno, te doy el lugar y nos empiezan a traer empresas, se empiezan a contactar, como que entienden su rol como retail para decir, bueno, yo te tengo que ayudar, porque este proyecto es una solución para todos, ¿no? Otro gran caso de éxito de un retail que entendió el rol que tiene en este proyecto y que nos está ayudando un montón. Y lo quiere llevar a todo el sur, ¿no? Sí. Tiene un departamento de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, Anónima versus el Unicenter, por ejemplo. Porque Sí, pero es algo muy, viste que esta es mi opinión personal, ¿no? Pero como que todo lo que es RCE quedó un poco anticuado a toda esta nueva movida que hay por sustentabilidad, este tema de triple impacto y demás. Entonces las empresas, si bien grandes, siguen pensando más capaz en la publicación o en salir a contar algo, están más orientados a muchos temas de greenwashing, y sin embargo tendrás que este tipo de proyectos en algún punto de esa escala enorme se pierden. Entonces, a nosotros nos costó un montón con Bupli llegar a los departamentos de sustentabilidad, por ejemplo. Entonces, capaz que el que nos está cobrando el alquiler en Cencosud es el comercial, y el departamento de RCE ni se enteró. Pero fíjate cómo cuesta escalar y lo lejos que está RCE muchas veces de la realidad en estas empresas tan grandes. Así que sí. Y ese creo que fue el diferencial con la Anónima. Para este proyecto no recibió, te digo, cobraron en persona, que no, eso es otra cosa, ¿no? Sí, está buena la pregunta, porque a veces hay mucha lejanía, ¿no? Entre las empresas con sus ideales y sus compromisos y la descarbonización al 2050 y todos esos targets inalcanzables versus la realidad, o el paso a la acción. Y Bupli lo vendemos como eso. Vos tenés tus targets, pero esto es acción real. Después vemos qué hay en el medio. Está bueno. Bueno, y con esto ya cierro. Caso de la municipalidad, que no fue en San Isidro, por eso terminamos en Unicenter, también. Es decir, ¿esto necesita habilitación municipal o no? Bueno, ¿qué es? ¿Es un comercio? Sí, es como un local, es como un food truck, si querés, un container de un estacionamiento. Ah, pero vos adentro tenés molinos, porque el plástico que recibo yo lo muelo. Ah, no, entonces si tenés maquinaria, no es un comercio. Ya te tengo que habilitar como industria. Pero me estás pidiendo lo mismo que me pediste hace 5 años cuando abrí la planta, más o menos. ¿Cómo puedo habilitar 18 metros cuadrados como habilité 1500 en el pasado? No tiene sentido. Bueno, de vuelta, tire, afloje, che, esto no tiene un encuadre, che, esto no existe, porque la realidad es que no hay un ítem en la que diga estación de reciclaje con molinos adentro, no existe. Bueno, se armó un convenio a medida para la Municipalidad de San Isidro para que la estación pueda estar habilitada en el estacionamiento de Cencosud, lo cual fue un logro espectacular y que no nos pasó en todos los municipios. O sea, con muchos municipios no pudimos avanzar porque no había un encuadre para esto. A mí me dolía mucho cuando nos rechazaban en ese sentido, pero bueno, por suerte tuvimos municipalidades que sí nos entendieron
como el caso de San Isidro, o como ahora está pasando en el sur, que están entendiendo que a veces no hace falta estar en el encuadre cuando lo que uno está poniendo sobre la mesa es un proyecto que va a generar impacto por otro lado. En el fondo no importa si es comercio o industria, lo importante es que genere un impacto. Porque no viene encuadre y porque soy testigo, no decir, bueno, digo yo, de que se mete la política. ¿Por qué? Porque estás pisando callos de la basura. Y en la basura hay política. Y el municipio está con la basura muchas veces, y ellos quisieron ir a otros municipios donde tenían los centros comerciales, los supermercados que querían, pero el municipio se quería meter con el negocio. Sí. Y yo le decía a Alejandro, que es un alumno de acá, que es el dueño de Buplaza, uno de los dueños por su matrimonio, que los son egresados del IAE, le decía, ojo, porque cuando se te mete la política, 2 más 2 no es 4. Sí, sí. De hecho, esas 4 toneladas que hoy ya vamos contando con Bupli, son 4 toneladas que no facturó la empresa transportista, que seguramente tiene un convenio con la municipalidad por kilo de residuo genérico. Entonces, en el fondo es una pérdida. Digamos, es un ingreso que se reduce. Obviamente, el objetivo de cualquier municipio debería ser reducir la cantidad de plástico o de residuos que transporto. Ahora, si yo eso no lo hago para no disminuir mis ingresos, y es bastante contradictorio. Y esto es esto que dice Ale, bueno, a veces la política te pone esas trabas, pero es una realidad. Y confrontamos con eso. San Isidro, por ejemplo, entendió que sí, va a haber menos residuos, pero va a haber mayor impacto, la gente va a estar más contenta, y de hecho San Isidro hace un laburo muy bueno con todo lo que es residuos. Entonces lo entendieron al segundo. Y es más, ellos nos dicen, yo sé que vos en el fondo sos mi competidor, porque como digo, municipalmente San Isidro es muy bueno con sus residuos, y nos habilitaron que nosotros hagamos medio como su competencia. Y lo entendieron. Buenísimo. Mientras más seamos, mejor. No te veo como un competidor, te veo como un aliado. Más ese tipo de acuerdos necesitamos. Y por último, consensos que faltan por lograr, y con esto ya te cierro, que es el tema de los recicladores y las empresas. Hoy, no sé si, bueno, si alguno es del mundo industrial, pero vieron que todo el tema del recuperado se asocia a lo malo. Es como decir, bueno, no sé, yo tengo un producto de segunda calidad, mandarle recuperado, bueno, que ahí me puedo permitir una menor calidad, por ende un menor costo para mí, porque hago un producto de menor calidad, y eso queda ahí. La realidad es que esto está cambiando. O sea, si nosotros vamos a Europa, el plástico recuperado vale más que el virgen, porque se entiende que para que ese plástico vuelva a convertirse en un producto, hay todo un proceso de logística inversa y de muchas manos metidas en el medio que obviamente incrementan los costos. Hoy eso acá todavía no pasa, entonces vos, ¿qué nos pasa en Bupli? Todo el esfuerzo que nosotros hicimos para juntar esas 4 toneladas, capaz nos la quieren pagar un 20% del virgen. Porque eso es lo que está acostumbrado el mercado, ¿sabes? Lo que está acostumbrado el reciclador. El reciclador compra el 20%, después vende al 80%, se lleva lo del medio, y el recuperado sigue siendo más barato, pero en el medio hay todo como un negocio. Y ese es el acuerdo que todavía estamos como impulsando desde Bupli, decir, no, pará, yo lo que te estoy dando es igual o mejor que el virgen. Y eso se tiene que ver reflejado en el precio, en el trato, en el manejo, en el procesamiento y demás. Eso es algo que nos queda pendiente por lograr y que está costando un montón, porque ustedes piensen que hoy el negocio de la economía circular informal es un carrero con su carrito que se frena en la puerta de una cooperativa, baja las bolsas, el de la cooperativa saca los billetes, cuenta, se lo da y se va. Tenemos que lidiar contra eso, ¿no? Que eso no es menor. Y por parte de las empresas, lo que les decía, muchas empresas no entienden que la solución no es armar el plan de sustentabilidad con objetivos, como le digo, al 2050, sino que es empezar a tener soluciones concretas y hacer partícipe al cliente de eso. Entonces, hoy tenemos empresas que se están sumando por suerte, pero hay muchas otras que todavía no entienden que este tipo de proyectos, y no por defender a Bupli, digo, cualquier proyecto de triple impacto, no siempre es cuando uno mira el retorno de la inversión en pesos. No es solo lo que yo invierto en este proyecto y lo que me vuelve en pesos, sino es lo que yo invierto y lo que me vuelve en un montón de otras cosas, ¿no? En visión o sea, en la visión que tienen los clientes de mí, lo que yo puedo salir a contar al mercado, y eso es cuestión de tiempo, hasta que la regulación haga que esto no sea algo opcional, sino algo obligatorio, y los que ya hayan hecho esto con tiempo van a estar bien preparados cuando salga una ley de envases o una ley de responsabilidad extendida del productor. Ahí se va a ver la diferencia de quiénes se subieron al barco con tiempo y quiénes no. Bien, bueno, estamos en tiempo. Inicio una primera pregunta y después,
Lucas, la verdad es interesantísimo, estás jugando de 5, ¿no? O sea que la verdad que la economía circular se dice fácil, es una necesidad imperiosa para nuestro planeta, imperiosa más allá de que vivamos en Argentina y demás, es global. Ahora, una pregunta, digamos, yendo un poco al espíritu de consenso, ¿no? Que es identificar, aprender a manejar conflictos, ¿no? Si vos tuvieras que compartir con nosotros, con los participantes, 2, 3 aprendizajes como negociador, ¿no? O sea, que te lo llevas en lo que llamamos el diario íntimo del negociador. ¿Cuáles serían tus aprendizajes? Que pueden ser del pasado y para el futuro, ¿no? Tus aprendizajes negociadores, ¿cuáles serían? Sí, te diría que lo primero es, una vez cuando negocia, como que tiende a es muy difícil salir del zapato de uno mismo, ¿no? Como que uno, a nosotros como público nos pasó un montón. Hace tanto veníamos trabajando en el proyecto y teníamos tan claras las ideas, y a veces cuando no hay consenso, lo primero que uno hace es no entiende por qué no hay consenso. Dice, yo lo veo tan claro las cosas, nada, es difícil, ¿no? Y ahí es donde capaz de donde se genera el debate. Así que lo primero sería eso, como si no, a veces está bueno. Yo salía por momentos de Bupli, hacía de cuenta que el proyecto no lo conocía, escuchaba del otro lado y empecé a entender un montón de cosas. De hecho, Bupli hoy esta es la versión 2.0 de Bupli. La versión 1.0 no era nada que ver a esto, y en parte por todo ese feedback que tuvimos de consensos acertados y fallidos que nos hicieron transformar el proyecto. Así que una sería esa. Y la otra, que lo resumo en 2, que son las que se me ocurrieron, el decir esto de tomar conciencia de que a veces en ese acuerdo no son solo esas 2 partes, sino que por fruto de ese acuerdo hay muchos otros involucrados. En esto, si bien este partido es como, sos como 5, bueno, ahora se la paso al reciclador, ahora se la paso a la empresa, pero en esas decisiones en realidad estoy afectando a todo el partido. Entonces, está bueno tener esa mirada como más de en el acuerdo que estoy haciendo y entender que va a haber muchos involucrados en esta decisión. Creo que... Esa mirada 360, ¿no? Nosotros decimos acá en Consensus, una mirada 360. Cuando uno está gestionando un conflicto, tiene que mirar siempre los jugadores que vos identificás, pero hay otros jugadores que de repente no están en el partido, pero vos le estás impactando por lo que estás haciendo. Entonces, la parte visible y la parte no visible, esa mirada 360 siempre. Y este es un caso ejemplar de eso, ¿no? Si empiezo a meterme en lugares donde, pará, acá aparece este, pero no tiene cuenta, y aparece este. Y porque le estás impactando en forma indirecta. Sí, hay muchos que se enteran del partido y se quieren sumar también. Eso pasa, pero... Eso... Bien, pregunta, vamos. En esa mirada 360, siguiendo esto del consenso, ¿qué factores son los que vos podés tildar o poner en un ABC, por ejemplo, el económico, temas de poder? ¿Cuáles son los puntos que son comunicantes, que son la trama? O sea, que tengo que romper primero con eso para poder avanzar. Y yo, en mi opinión, pero más de la sustentabilidad. En este caso. En este caso, yo lo que vi que, digo, esta traba principal era que, en el fondo, en todas las conversaciones que nosotros tuvimos en ese partido y que seguimos teniendo, vos te das cuenta muy fácil cuando ese interés por la sustentabilidad, en este caso, no es el motor, no es lo principal. Y el caso del reciclador es muy claro, o sea, vos vas a cualquier reciclador y ¿por qué ellos no se preocuparon en que esa bolsa se recicle? Porque no es negocio. Entonces, como no es negocio, no me interesa, va a la bolsa del FEAMS. Y esa es la principal traba que yo hice. O sea, te lo pondría como factor 1, que en realidad implica algo económico, algo político, seguro y demás. Pero a mí lo que más me sorprendió es eso, que si realmente el interés puede ser la sustentabilidad, lo económico tomaría un segundo plano. O lo político, el poder, todo tomaría un segundo plano. Y hoy todavía eso no pasa. Si esa bolsa verde a mí no me da negocio, por mí que soy reciclador, me retiro. De hecho, ningún reciclador usa como claim que le hace un bien al medio ambiente. No sale en la comunidad. No, la gente me regala su basura, yo con eso hago plata, y con eso estoy contento. Y sería ese como el primer punto, el verdadero interés. No, es un ranking de prioridades, no, en una ecuación de poder, ¿a dónde está impactando más? ¿No? Lo que pasa es que a veces me parecen jugadores que ellos me hablaban de los carreros son los que despuntan los planos, claro, te están metiendo en el negocio de ellos también, sin querer, para mejorarlo, pero tiene que tener que en la agenda de jugadores están los carreros, que son los que llevan los plásticos a la recicladora. Estamos consulta
me da la sensación, como vos decías, que si no es negocio, no hay solución. Me parece que hay un tema educacional como de fondo, de toma de conciencia, que quiero que lo cotidiano nos pasa a nosotros. Hace un par de años empezamos a usar la bolsita verde y no teníamos mucha idea. Yo traigo a colación que, por ejemplo, se hizo un proyecto en los colegios, los varios colegios que participaron de Pilar a través de Unplastic, y los chicos tomaron como estudio el colegio, ver el plástico que consumían, armaron todo un proyecto y llegaron a la finalidad de reducir el plástico, pero recién empezamos a andar. Entonces, me parece que la negociación es importantísimo, el valor agregado, la toma de conciencia y un poquito ir en estas negociaciones que vos tenés, creando un granito de arena para que la gente vaya tomando consenso, porque después era una ley que te obliga, pero en general en la sociedad no tenemos conciencia de esto. Sí, está buenísimo esa mirada y de hecho nosotros a Urli lo contamos o lo compartimos como un proyecto también educacional. O sea, hay que hacer mucho trabajo con eso. Y mencionar los colegios, nosotros estamos trabajando en colegios y muchos colegios lo primero que dicen es, no, bueno, nosotros, esto es un ejemplo, ¿no? Hicimos la botella de amor, la que llenan como con plásticos, que vos por un lado lo mirás y decís, está buenísimo porque es mejor hacer eso que no hacer nada, pero en realidad, si uno empieza a investigar un poco más, la botella de amor para el reciclaje es terrible, porque el PET, que es lo que compone, o sea, hoy es el único plástico en Argentina que puede volver a estar en contacto con alimentos una vez recuperado. Entonces, yo lo mejor que le puede pasar a una botella de PET es volver a hacer otra botella de PET. Si yo la lleno de plásticos, que son otro tipo de plástico que no es PET, digamos, le arruiné la vida al Ecopec, por ejemplo, o a las empresas que recuperan PET, porque esa botella ahora ya no la tengo que fundir y hacer, no sé, un ecoladrillo, madera plástica, como que me voy a soluciones que no son de economía circular. No es economía lineal, pero es como un híbrido de 3 a 2, y eso es falta de educación, de concientización. Así que sí, está Bueno, ¿qué tenemos? ¿Ya estamos? Bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Es la primera que vamos a tener, porque esto va a seguir. Bueno, bien, ahora Andrés y Pablo, vamos a conocer. Acá puedo sacar el medio. Cualquier pregunta que quieran hacer por Zoom, la pueden escribir por chat. Bueno, pero vamos a sacar acá. Para. O vamos nosotros para adelante, porque si no, No, pero lo que pasa es que se nos achica el ámbito. Bueno, Yo si quieren puedo hacer por la cama. No sé si nos ven. Sí, te ven porque es a la cámara y está bien. Se ve bien. Bueno, Andrés, pero yo presento a Andrés y Andrés presenta a Pablo. Bueno, Andrés, junto con Sebastián, están colaborando con nosotros en el Centro de Consenso ya hace unos cuantos años. Con Andrés hemos hecho un caso que damos en clase, que es un caso de un conflicto complejo. Fue un exalumno del máster nuestro, el caso de Sodimac. Muy interesante el caso y además él viene después a dar su testimonio. Y bueno, y a partir de eso empezamos a tener más relación con Andrés. Y bueno, y hoy nos vienen a contar un caso donde Pablo, que Andrés va a presentar, era el jefe de Andrés en ese momento del caso de Sodimac. Y después, bueno, Pablo siguió con Sodimac, Andrés siguió por otros caminos. Pero bueno, hoy nos viene a contar un caso complejo que fue toda la salida de Sodimac de Argentina, ¿no? Así que bueno. El grupo Falabella. Bueno, claro. Bueno, es la salida del grupo Falabella de Argentina. Pero antes quiero hacer una intro pequeña. El grupo Falabella tiene presencia en toda la región, en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y Uruguay, con 7 unidades de negocios. Falabella tiendas por departamento, que quizás son las más conocidas y deben haber visitado. Mejoramiento del hogar y confección, por Sodimac, Maestro, Disico en Chile, en Brasil, perdón, y más y Maestro en Perú, Imperial en Chile y Maestro en Perú. Falabella Financiero, con seguros, viajes, la tarjeta CMR, que quizás la conozcan también, y Banco Falabella en Chile. Los supermercados Cotus, en Chile y en Perú. Después tenemos el Marketplace de Falabella, que fue
lanzado hace no mucho tiempo para competir con el mercado libre, y Linio en Perú. Después existe un joint venture con IKEA para desembarcar en la región, abrieron 2 tiendas en Chile, y después una serie de malls que se abrieron también, que tienen en Chile y en Perú, ¿no? Sí. Bueno, el grupo tiene más de 45.000 colaboradores y tiene un valor bolsa de 5,7 billones de dólares en la región. Es el retail número 1 en la región, o fue durante mucho tiempo, pero en este último tiempo se lo disputó con el grupo Cencosud, que lo alcanzó. Y en septiembre del 2020 pasó algo tremendo, que fue que el directorio del grupo decidió sacar una operación de Argentina. Falabella tiene por departamento, financiero y soy responsable. Muchas razones de esa salida son poco populares, salieron en el diario, y tienen que ver con lo macroeconómico o con las condiciones que la Argentina le dio a la compañía para a todas las compañías multinacionales. Por eso hubo un éxodo en los últimos años. Ahora, hay algunas razones que son intrínsecas a la compañía que nos lo va a contar Pablo en detalle. Y a nosotros desde Consensus, con Roberto, Alejandro y Sebastián, lo que nos interesa saber es el proceso de negociación. Existió antes de que se tomara la decisión, es un proceso que me consta que Pablo hizo todo lo posible para que el grupo no se fuese, y después lo que derivó de esa negociación, que fue negociar con los colaboradores internos de la compañía, negociar con proveedores y negociar también con posibles compradores de parte del grupo. Así que qué mejor que nos cuente Pablo lo que tuvo que vivir, que sabemos que fue muy duro, no solamente para él, sino para los más de 5.000 colaboradores que tenía la compañía en ese momento. Y como le digo, me consta que dejó casi la vida para salvar al grupo. Así que se los presento. Pablo está casado con Vero, tiene a Martín y a Nacho, es ingeniero industrial de la UTN, tiene un EMBA en el SEMA, hizo un IMP en ESADE de Barcelona, de Wharton. Actualmente es el director ejecutivo de Prestigio, es una cadena de pinturerías y mejoramiento del hogar, y además es miembro del Consejo Consultivo de FIEL, que es la Fundación de Investigaciones Económicas de Latinoamérica. Así que Pablo, gracias por venir. Gracias. Y vamos directo a las preguntas. Sí, pues, Sobre este buen día. Adelante un poquito. Antes preguntemos, Dale. ¿se acuerdan, no? De cuando se abrieron? Porque saben quién es Falabella. Bien. Recuerdo. Bueno, bien. Yo creo que fue un dolor para todos los consumidores también, ¿no? Porque no tuvo reemplazo todavía, no hay nadie que lo haya podido reemplazar. Bueno, Pablo, contanos cómo era el marco en el que Falabella decide salir de Argentina. Bueno, la historia de ese momento de Argentina, que todos estamos acá, la conocemos, pero que está bueno repasarla de una vez para entender. La decisión se toma en algún momento diría, de mediados del 2020, y está muy impactada por lo que había pasado en los últimos años, ¿no? El grupo tenía más de 25 años en Argentina, en general con distintos momentos en cuanto a negocios, que no tan bien, y yo les diría que hacia 2015 o 16 más bien, ¿no? Con el reciente gobierno de Macri, hubo un aluvión de esperanza, ¿no? Y un optimismo generalizado que nos invadió a todos. Yo quedé como presidente del grupo en agosto del 16, así que agarré un poquito ese envión, y ese optimismo, y en general, después de tener muchos años, muchos proyectos frisados de crecimiento y de expansión en Argentina, vino con un poco ganada de esperanza y decir, bueno, ahora sí, ahora sí se... con las elecciones intermedias del 17 fue como una especie de check de, che, ahora sí de verdad, y salimos, bueno, a presentar un montón de proyectos de crecimiento, de expansión. Me acuerdo patente en marzo del 18, tener un directorio en Chile y que nos
nos aprobaran cantidad de proyectos para hacer nuevas tiendas, para hacer banco a CMR, que era un negocio que tomaba plata prestada y a su vez prestaba, pero que era mucho más rentable, de hecho es mucho más rentable en la región cuando se consolida como banco. Y bueno, y ahí encaramos te diría el segundo Q, tercer Q del 18, hasta que vino ahí la crisis económica de mitad de ese año y la cosa se empezó a ralentizar. Y con todo ese envión y optimismo que veníamos, en agosto del 19 recibimos la piña de las PASO, que fue un cimbronazo, más allá de lo político, digo, ¿no? Y no pretendo tener un comentario político al respecto, sino que fue algo que no esperábamos y que volvió como a hacer tambalear varias cosas. Atrás de las PASO de agosto del 19, no sé si ustedes lo tienen tan presente, pero en octubre del 19 estalla la crisis de Chile. El 17 de octubre del 19 es a la tarde, un señor salta un molinete de un subte y ahí empieza un estallido y un hervidero en Chile fenomenal, que de hecho no para, les diría, hasta que empiezan las vacaciones. Ellos lo respetaron, digamos, pero que volvió aún en pandemia en marzo. Y atrás de la PASO y de la crisis de Chile, no. Entonces, la pandemia, que obviamente en un primer momento afectó muchísimo a todo el mundo y particularmente a la región, e hizo resentir mucho el negocio en una primera instancia, le diría, hizo resentir mucho. Después los negocios se fueron acomodando, si todos sabemos, digamos, ¿no? El consumo se recuperó y eso, pero en ese momento fue muy complicado. Y bueno, en ese contexto, yo te diría que el grupo, de algún modo, y creo que de modo sensato, también se puso un poco en modo supervivencia. Había que cuidar las operaciones de lo que se pudiera. Y bueno, y ahí se evaluó de nuevo un poquito qué hacer con Argentina. Y bueno, se tomó la decisión de salir. Como te digo, en algún momento entre mayo y junio del 2020. Ese es un poco el contexto. En general, aparte, los negocios en general andaban bien, pero sí las tiendas por departamento en el mundo, no sé tampoco cuán familiarizados está, digamos, ¿no? Pero es un negocio que viene bastante hackeado hace mucho tiempo, sí, CCP. O sea, no es algo que solo pasa en la región, sino que en el mundo están bastante hackeadas, o venían bastante hackeadas y muy golpeadas, y bueno, eso también nos tenía bastante impactados. Y en términos de resultados del grupo hacia adentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo venían las ventas? Resultados, última línea. Mira, yo diría que la historia en Argentina fue bastante volátil. Tenía mucho que ver con ciclos en los que se podía importar mercadería y lo que no. El negocio de tiendas por departamento es un negocio muy apalancado en lo importado, en papás, y en poder traer objetos de decoración. Entonces, en la época que teníamos mercadería, la cosa en tiendas por departamento andaba mejor. Y cuando se complicaban las importaciones, el negocio se complicaba mucho. Con lo cual veíamos un panorama obviamente entrando en el 20 hiper complicado. El negocio financiero era un negocio muy atado a la situación de las tasas, ¿no? Y, bueno, tasas de interés reales positivas o tasas de interés reales negativas podían ser momentos de buenos negocios o de malos negocios. En el 2020, aparte particularmente, lo cual era muy lógico, empezó a dispararse la mora, lo cual también era una señal bastante compleja. Y después el negocio de mejoramiento del hogar yo diría que era como el más estable, ¿no? Con mucho abastecimiento local, que obviamente cuando pudimos importar el negocio era mucho mejor. Pero en general como bastante más sano y bastante más estable. De hecho, es el único negocio que sigue teniendo grupo en Argentina. Cerró Falabella, se vendió el negocio financiero y Sodimac sigue funcionando. Sigue. Pero la idea principal era que se vayan los tres. La idea original era poder vender todos los negocios. No quiero spoiler el final, digamos, ¿no? Pero esa era la idea principal. Lo que terminó sucediendo es que Falabella cerró y se vendió el negocio financiero y Sodimac sí, de hecho, afortunadamente. Así que en términos de resultados, ya te digo, mucha inestabilidad y una compañía, éramos 5.000 colaboradores en Argentina, y como le pasa a muchas corporaciones, con un peso corporativo muy relevante, ¿no? Y muy difícil de sostener para el tamaño que teníamos. Yo siempre digo, éramos grandes para chicos y chicos para grandes.
teníamos todo el mandato corporativo, una compañía que cotiza en bolsa, que colocamos en Estados Unidos, con playa, legal. Y bueno, que te exigían tener determinada estructura para determinados estándares, estándares. y que claramente el negocio no lo soportaba por el tamaño que tenía. Era un negocio, de hecho yo creo que hoy en día tiene un potencial para tener negocios de ese tipo por 40, por 50 veces lo que tenemos. Pero bueno, evidentemente el concepto está complicado para que sea. Perfecto. Vos en las charlas anteriores a que ocurriese esta decisión, ¿qué sentías? ¿Qué decías? ¿Te la veías venir? Decías, che, viene difícil, viene fácil. ¿Qué percibías? Mirá, yo les contaba recién, yo quedo como presidente del grupo en agosto del 16, y ahí en las primeras charlas que tengo con key players, digamos, de la región, de verdad que mi pitch era siempre el mismo, ¿no? O crecemos o no vamos. O sea, contando que no nos íbamos a ir, digamos, ¿no? Contaba con eso, no solo que vieron, sino como era como esperanza. sí, cantar con cuatro, ¿no? Era una cosa así. Y realmente, de nuevo, tratando de situarnos de nuevo en los zapatos de ese momento, ¿no? Del 16-17, era como una fija que la apuesta iba a ser esa. Entonces, yo te diría que durante mucho tiempo fui como un poquito no es solista porque éramos una banda que creíamos que realmente había un potencial muy grande, porque insisto, sigue habiéndolo un potencial muy grande para hacer negocios en Argentina, y que solamente era que las condiciones se dieran y que el directorio tomara decisiones. Pero te pongo un Sí. complicado. Nosotros entramos en el 2017. Solo entramos juntos. 2007, perdón. 2007. Y la verdad que pasamos varias tormentas en ese tiempo. Entonces vos decías, sí, a esta la vamos a pilotear también. Esta tormenta la vamos a pasar, ¿no? Me imagino. Sí. Era un poco lo que te pasaba, que decías, sí, tengo que decir si nos quedamos, si nos vamos, pero siento que seguimos adelante. Sí, totalmente. Ahí, Pablo, desde el punto de vista de la negociación interna, porque evidentemente como presidente del grupo acá en Argentina, pero tenías interlocutores en el directorio en Chile, me supongo, Sí. Que a su vez eran tipos que tenían decisión sobre Argentina, pero que también tenían accionistas externos, a quien tenían que darle, digamos, resultados. ¿Cómo era esa relación en la negociación interna que vos tenías? O sea, porque ahí se mete también la política empresaria, se mete, digamos, las coaliciones internas, ¿no? Todo esto que nosotros vimos en clase, ¿no? Mira, aprovecho el pie de la pregunta de ambos y un poco también como corolario, ¿no? Cuando me invitaron los chicos a venir a conversar, yo no lo pensé de entrada, pero después lo fui procesando y se lo compartí. Es que yo creo que como el gran aprendizaje o uno de los aprendizajes, pero en mi caso el que más le quiero compartir es justamente esto, ¿no? Cómo hay mucha falta de negociación, o hace falta mucha negociación interna en el mundo corporativo, y que tiene muchas aristas, ¿no? Porque al final, por grande que sea una compañía, algo que todos sabemos, pero que a veces nos olvidamos, es que las decisiones las toman personas. Y personas que tienen mucho de racional, pero que también tienen mucho sesgo, que también tienen mucho emocional, que a veces lo emocional, aunque parezca mentira, en una compañía de 50.000 personas, tiene que ver con que estoy enfrentado con aquel en un board que venimos enfrentados hace no sé cuántos años, y cada vez que uno dice A, el otro dice J. ¿Sabes de qué hablo? A ver, Claro, sí, de algo que le pasa a sí. Entonces, bueno, en ese sentido, tratando de responder o de contar un poco la historia, claramente, solo bien sabemos, Argentina despierta pasión. Y generalmente son encontradas. Entonces, claramente, para simplificarlo mucho, pero la compañía que es pública, pero tiene un pacto de familias controlantes, hay 8 familias que controlan la compañía, más allá de que hay el carácter privado. Y bueno, y en esa mesa de 8 personas, que hay un chairman, digamos, y el que va a rendir cuentas el CEO corporativo, bueno,
la mitad de la mesa siempre fue promotor de Argentina y la otra mitad siempre fue detractor. Entonces, de nuevo, simplificando mucho la historia porque no es tan simple, pero simplificándola, cuando nos iba bien, viste que yo te dije que Argentina, y cuando nos iba mal, viste que yo te dije que Argentina, ¿no? Entonces, en esas negociaciones era clave, bueno, yo un poco la fotografía ya la tenía de antes, ¿no? Pero saber con quiénes tratar de intervenir y a quiénes mejor ni. Claro. O sea, que sé que es el día de hoy, creo que me deben pasar y me tiran con algo, ¿no? Porque me tenían. De nuevo, o no necesariamente por algún encono con el país en particular ni personal, sino porque siempre les costó mucho hacer negocios y porque al final de cuentas el grupo, que es lo mismo que le pasar a muchas corporaciones, invirtió mucha plata, pagó muchos impuestos, dio muchas fuentes de trabajo y se llegó poco, digamos, como decir, no llegó nada. Entonces, esos detractores eran compensados. Y después, otro como gran aprendizaje en la misma línea también es entender que además de los boards y los accionistas, y yo están los ejecutivos que juegan su partido. Es el mismo ejecutivo que me daban apoyo, me brindaban, ¿viste? El director de legales corporativos, el CFO corporativo, y éramos todos fantásticos en los ojos, y qué sé yo, hay un momento en el que no quiero decir que si te tiene que soltar la mano, te sueltan la mano, pero sí, y tiene intereses propios que cuidar, que defender y muchos objetivos. Entonces la cosa se puso un poquito hostil. Bueno, yo le contaba un poquito la interna, a mí me mandan viernes 26 de junio del 20, me recibo un WhatsApp de la secretaria del CEO corporativo que quería hablar conmigo. Imagínense, ¿no? O sea, junio del 2020 estábamos cerrados, llevábamos 3 meses con el presidente cada 15 días avisándonos que iba a estar 15 días más. ¿Qué fue el viernes? ¿Dónde estaba? Un viernes. Sí, estaba en casa con la familia también, los que hoy tienen 17 y 15, en ese momento tenían 14 y 11. Me acuerdo que fue ese día porque ese día llegó Poncio, que es el viril que tenemos en la familia, digamos, ¿no? Al paso que dieron muchas familias de comprar un perro en la pandemia, bueno, yo también lo hice. Y bueno, pues mi bien mensaje era como bastante obvio. Nosotros habíamos tenido algunas conversaciones previas, de hecho me acuerdo también en abril del 20, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer con Argentina? Y las señales eran, no, bueno, tranquilo, no es momento para tomar decisiones, pero a fuego lento algo estaba pasando. Bueno, y ese viernes me llama el CEO corporativo y me dice, mira, Pablo, nos vamos de la Argentina, ya hay un equipo trabajando, una especie de task force especial trabajando en el proyecto. El lunes a primera hora juntate con ellos, no le digas obviamente nada a nadie, porque si esto se filtra es un desastre. A nivel emocional, porque lo conozco a Pablo y les cuento, yo trabajé más de 10 años con él. Es mi gente de prensa. No, voy a decir una verdad que es real. Él es muy humano. Era un tipo que entraba a la tienda y saludaba a todos los colaboradores, sabía nombre y apellido, cosas de la familia, que de repente estabas al lado de él y te decía, che, ¿cómo te fue con la operación? Tipo cosas que realmente te sorprendían. Pero yo sé que esto tuvo un impacto tremendo a nivel emocional para él. Y nos interesa también saber esa parte, porque la frialdad que quizás se muestra acá del presidente de la compañía, está bueno entender ese lado. Gracias. No, fue durísimo, la verdad que fue durísimo y como tengo que en casa cada tanto me dicen que tengo que tratarlo. Lo estoy empezando a lograr, digamos. Así que ustedes son como mi grupo de autoayuda. Así que bueno, si tienen 3 o 4 filas más. No, la verdad que fue muy duro, ¿no? De nuevo, ¿no? En el medio de la pandemia éramos 5.000 personas. Entonces, como que las primeras imágenes eran esas. En general, y esto por mí, sino, de verdad creo que por la cultura de la compañía era muy humana, es muy basado, ¿verdad?, en las personas, el jefe en general es así.
Claro, uno se imaginaba, ¿viste? Las varias situaciones personales que conocíamos y otras tantas que no conocíamos a detalle, pero que iba a ser muy fácil. Y bueno, nada, yo te diría que lo primero fue tratar de preservar, de preservar lo mejor posible a la gente, y tratar de que, bueno, que realmente se achicara lo menos posible y eventualmente se pudieran meter las campañas y que las operaciones sigan. Como nota de color, en la primera reunión esta que les cuento que entro y ya estaba en la mesa, la verdad que la mesa me la habían recontra armada, ¿no? O sea, estaba súper armada. Me sorprendió, te sorprendió que estuviese tan... Pero pensé que me iba a juntar con 2 tipos, era una mesa extensa, en la cual estaban también sentados los 2 estudios de abogados que nos iban a acompañar todo el proceso, una societaria comercial que es el de siempre, y una de las más relevantes, voy a reservar nombre, digamos, una de las más relevantes de laboral de Argentina, Presidios Ilustres en todos los casos, que casualmente eran los mismos que estaban llevando el caso Latam, ¿no? Que no está mal recordar que prácticamente continuado, digamos, primero anuncia Latam y al poquito tiempo otros va a salir a Argentina. Entonces, bueno, en esa primera reunión, una de las personas me dice, che, Pablo, y de nuevo también una cosa de contexto, en general los SOIMA estaban abiertos, porque eran artículos, no de primera necesidad, pero sí para mantenimiento. La gente estaba haciendo muchas cosas en la casa, con lo cual habíamos logrado que no dejaran de abrir, y las tiendas de Falabella, como estaban dentro de los Vicentes de malls, en su mayoría estaban cerradas, con mucha operación de e-commerce. La pandemia, ¿no? Si tú en este momento. Y alguna, bueno, en el caso de Florida, abría y cerraba de acuerdo a las regulaciones de la ciudad. Lo cual, para esta mesa, era cierta tranquilidad, porque se recordaba el caso, que no sé si ustedes lo tienen presente, yo no lo recordaba, pero me hicieron acordar ahí cuando fue, creo que es Johnson el que se fue de ropa, claro, los empleados se amotinaron adentro de la sucursal y se quedaron con la mercadería, no sé qué, no fue, había sido una historia como bastante clara. Entonces, eso acá no iba a pasar, pero estábamos llenos de mercadería y uno de los genios de la mesa, que yo la frase la subrayo porque me ayuda a explicar en qué estábamos, digamos, en qué página estaba. Me dice, bueno, pero entonces las indemnizaciones de la gente, ¿se la podemos pagar con mercadería? Ustedes imagínense en Argentina, ¿no? Darle una pila de 10 suéteres L grises, escote en B, a un empleado y decirle, date con pagada. Así, bueno, eso fue un poco el punto de partida. Jorge. Sí, a ver, a mí me impactó muchísimo el cierre de Falabella, y yo te quería preguntar si la decisión final se toma racionalmente, ¿no? Porque uno dice, bueno, las empresas es muy importante y costoso introducirlas, pero es una pérdida enorme la retirada. O sea, cuesta más salir que entrar. Además de todo esto que estamos hablando de lo emocional, ¿no? 5.000 personas, 5.000 familias, o sea, para mí fue un impacto. Se hizo un estudio racional de lo que se perdía tanto económicamente como el impacto en la marca, porque digamos, uno va por América Latina, ve Falabella y uno tiene una connotación que hayan cerrado acá. O sea, para mí tiene una connotación. O sea, es doloroso sentir que una empresa, digamos, dice, bueno, levante y me voy, digamos. Es decir, y la segunda parte, cuando hablaste de Chile-Argentina, hay un inciso ahí que tocó, que es lo cultural entre países, más allá del cambio de gobierno, la PASO y todo esto. Porque digo, la TAM y Falabella yo también lo asocié, porque dije, escucha, es como si el presidente de Chile dice, vaya a ser Argentina casi. Sí. A ver, trato de responderte lo primero. Viéndolo desde hoy y sabiendo un poquito lo que pasó, yo creo que hubo mucho de emocional. De nuevo, no, que emocional no es necesariamente de imprudente o de apresurado, pero sí de mucho decir, che, esto no, la verdad que no va más.
O sea, no, como si fuera una relación de pareja, si quieren, ¿no? Che, nuestros negocios allá no van más. En ese momento hice cuanto Excel pude para tratar de mostrar que sí daba quedarse y que era mucho más costoso irse. No entraba. O sea, ya había una cuestión de decisión que tenía muchas razones. O sea, sin duda, y si yo hubiera estado del otro lado, sin duda también podía argumentar muy racionalmente por qué había que irse. Pero entrábamos en lo racional de por qué era una decisión correcta irse, aunque fuera costosa, porque de hecho el grupo se portó mis puntos, digamos, ¿no? Y una de las frases también que me acuerdo, siendo dio la de Schroeder, otra hablando con uno de los accionistas, que fue la Chairman en ese momento, dijo, nosotros el apellido Falabella tiene 130 años en la región, lo vamos a honrar hasta el último centavo que haga falta, digamos, y de hecho nos mandaron un montón de plata para finalmente cumplir con los objetivos. Con lo cual, si le hago el ban al proyecto salida, fue negativo, claramente, y yo creo que hubiera sido más conveniente tomar otro tipo de decisiones. Pero bueno, había una decisión, o sea, más allá de lo racional que era, no va más. Y te respondo a la segunda parte, y eres mucho. Yo creo que, sin que haya, de verdad, creo que no hay como un cono con Argentina, pero sí hay una cosa de. Ya vinieron. Yo llegué cuando la compañía más o menos tenía 20 años en Argentina, ya habían escuchado promesas de contigo. Entonces llegué yo en el 16, 17, 18, y digo, che, ahora sí, vamos, que ahora cambió para siempre. Y bueno, me fui con mi guitarra al hombro y no puedo cumplir. Otra consulta, en esa previa, ¿no? Yo me imagino vos entraste unos años antes, también con toda la. Bien, proyectos sumamente importantes, ¿cierto? La vida de un libro. ¿Qué podés tomar vos desde el punto de vista de negociación o de entender? ¿Qué ves que te perdiste, digamos, en todo? Porque digo, por ahí, hoy hablamos en la primera charla, hablábamos del reciclador, y por ahí decís, mira, acá hay un negocio común, entonces, olvídate. O sea, esos puntos que vos por ahí te perdiste, que te llegan a un día, tenés en que no vi, querés decir. que no viste, o que, no lo digo en términos tuyos, sino digo, en términos por ahí uno está tratando de hacer una negociación, está hablando con todos, sos uno de los jugadores importantes y por ahí hay algo que están dando por abajo, que no lo viste y que muchos no lo vieron, y que en definitiva es como que el consenso de hacer si está viene un tren de costado, ¿no? No lo hablo desde el punto de vista específico, sino qué enseñanza o qué señales o qué. No termino de entender tampoco el qué, pero digo. Por ahí pasó un elefante por Claro, ahí. te está pasando el elefante, vos te estás hablando de consenso, estás hablando de negociación. Hay otra agenda, hay como otra agenda. De repente hay una agenda paralela que como decía este político, no la vio, que no la ves. A uno le pasa. Sí. Nos ha pasado muchas veces. Y yo diría, mira, quiero entender bien la pregunta. Sin duda, un elefante que estaba ahí, que bueno, Sí. hablo por mí, Sí. por lo menos no vi, es que la posibilidad de irse estaba. O sea, que esto que yo de nuevo tenía esta señal de decir, che, lo que hoy les cuento con más claridad que entonces, che, había mitad del equipo que era detractor y mitad que era promotor. Esta mitad del detractor un día puede tomar rienda y le damos 2 o 3 motivos y nos quedamos fuera. Era como una cosa de mucha certeza de dale para adelante que acá podemos ser un barril sin fondo que igual va a Que eran amargas. Vos decías Claro, que están amargando. eran como destellos de, che, sean más eficientes, pero al final alguien va a pagar la cuenta, no pasa nada, porque la verdad que siempre la entonces yo diría que esa no la vimos, o yo personalmente no la viví, ¿no? Sí, muchas veces hablamos de eso, hablamos con el equipo, tenemos que ser más eficientes, lo que fuera, pero no. Y otra que también, de nuevo, para procesar, pero hay que ir haciéndose cargo, es en la misma línea con esto, bueno, probablemente debiéramos haber argentinizado mucho más el negocio, siempre dentro de lo legal, ¿no? Pero bueno, tanto peso corporativo estaba buenísimo tener el mejor estudio de abogados, estaba buenísimo, parece que doy siempre los abogados, ¿no? Pero no es nada personal, pero tener una mega corporación, un equipo muy sólido,
equipo de BI, había equipo Nosotros de... estamos resultados ahí a raya, pero estábamos en las oficinas AAA que compartimos con Mercado Libre. Entonces estaba buenísimo. ¿Ves? Yo salía de la oficina, me estaba con Marco Galperín, Gardel, Le Pera, hola Marco, ¿cómo te va? Por ahí el negocio no daba. ¿Ves? Entonces, la verdad que yo no siento ni hoy que estábamos bailando en la cubierta del Titanic, pero por ahí le tenemos que haber dado más bola que estaba entrando agua por algún lado hasta Por más que ya algo salió, pero sería bueno la síntesis, porque si hay algo que sale en nuestros cursos, cuando el consenso se pone el sombrero del educador, ¿no? Siempre una de las 2 o 3 cosas que preguntan es dominio emocional. O sea, estamos en una sociedad muy vehemente, en Argentina, por más que en la región, pero sobre todo en nuestro país específicamente, todo se personaliza, todo se escala. Y a vos te vi, digamos, Andrés lo dijo, te vimos, tu tono humano se notó, tus gestos, el impacto cuando revivís eso. Digamos, si vos tuvieras que decir y compartir, ¿no? Algunas enseñanzas que favorezcan el dominio emocional a la hora de manejar conflictos, ¿no? ¿Y cuáles serían? Que vos has procesado, has analizado, has vivido vos, ¿no? ¿Cuáles serían recomendaciones de dominio emocional para tratar siempre de preservar lo más racional al manejar conflictos, ¿no? Sí. Bueno, yo te diría lo mencionaste vos también, ¿no? Tratar de no personalizar es muy difícil. Incluso yo te diría también tratar de entender cuando uno está personalizando y cuando el otro está personalizando. ¿No? Me pasó en el medio de las conversaciones que teníamos agarradas muy grandes. A todo esto yo era el presidente formal de la compañía. Solo nos mandamos a una macana y que terminaba en cana era yo. Y literal que eso, ¿viste? Era algo que rumiaba, ¿no? No era broma. Entonces, tratar de no personalizar, yo te diría que era como uno de los tips, pero sabiendo que repito, más allá de que después había gente que está muy, digo, en otros ámbitos mucho más considerado yo, como obviamente un colaborador de tienda con el salario que tiene, su situación económica era muy distinta, ¿no? Pero bueno, hay como un compromiso, yo diría, bastante relevante. Y lo otro, que también es como una verdad muy obvia y en línea que hablaba antes, es después de 10 años de estar en el grupo, en ese proceso entendí que Chile no era Chile. Que realmente dentro de cuando uno dice el board o incluso cuando uno negocia con un sindicato, negocia con un proveedor o lo que fuera, son personas, que cada uno tiene sus individuales y sus tensiones de interés, y bueno, y tenés que ser hábil para tratar de encontrar, despersonalizando, pero personalizando a la vez, es decir, de saber con qué entrarle a cada uno eventualmente. Y por dónde va. Antes de las preguntas, un minuto, sí, ¿por qué no que termine las anécdotas? Dale, listo, ya vamos a las preguntas. Pasó algo muy importante en septiembre del 2020, que es que Pablo ya sabía que se venía el cierre de la compañía, pero iba a ser paulatino. En principio se iban a cerrar 2 tiendas de Falabella y 2 tiendas de Soriana. En una parte iban a desvincular a la gente, creo que con un retiro voluntario, pero era como el primer paso para una futura salida del grupo. Pero en septiembre del 2020, creo que fue el 14, si no me equivoco, porque me lo recibí en el WhatsApp, se filtró la noticia de que el grupo Falabella se iba de Argentina. Imagínense, esto fue, creo que fue lunes o martes, 7 de la mañana. Llega la noticia, yo le escribí a Pablo, me contestó 10 horas más tarde, pues de haber escrito a todo el mundo, pero básicamente tuvieron que cambiar, volantazo, y empezar a explicar, a dar explicaciones de una noticia dudosa, de dudosa filtración. Y esto lo voy a decir yo, que no sabemos si se filtró por el directorio de Chile, si se filtró porque alguien hackeó un mail, no tenemos ni idea, pero la noticia salió y tuvo un impacto tremendo en los 5.000 colaboradores y en toda la gente, en todos los stakeholders de la compañía. Contanos esa experiencia, me parece que está buena. ¿Cómo se ve? Sí, eso para cuando tengamos tiempo tenemos que hacer el caso. Porque es un caso personal. Solo, de nuevo, hoy, con el día del lunes es distinto verlo, pero en ese momento todavía el mandato era vender las operaciones, ¿no? O sea, no cerrar, sino vender las operaciones. Yo no sabía nada. El grupo salía, ¿no? Pero la idea era quedarlo.
que teníamos expectativas de que eso sucediera, y esto tenía 3 meses de gestación, todavía estábamos en pleno con el banco tratando de contactar interesados. Estamos en pleno proceso de venta. Off the record. Off the record no se sabía, por supuesto. Y en ese proceso decidimos sí eficientizar la operación y cerrar las 2 tiendas menos rentables o incluso quedamos pérdidas de las 2 banderas, ¿no? De Falabella y eso. Hacemos todo un laburo, bueno, como había que ser en la previa, digamos, jueves y viernes anterior hablamos con los equipos de líderes de las tiendas y de las oficinas para informarles. Hacemos un plan de retiro voluntario súper razonable, porque esperábamos que se anotaran 400 personas en el retiro voluntario y con eso balanceábamos la compañía y podíamos seguir operando a la espera de poder vender. Y bueno, y convocamos a distintos calls, de nuevo, todo desde casa, para comunicarlo el lunes a las 9 de la mañana. Y faltando 3-4 minutos para las 8 de la mañana, un tweet que no me acuerdo quién, lo tengo borrado, no sé para pasar, no sé quién es, que dice el grupo Falabella se va. Nosotros a las 9 teníamos la call masiva, o sea, yo me iba a juntar con 1000 personas por Zoom para contarle que estábamos lanzando un retiro voluntario, que no se asustaran, que era para facilitar la operación, pero para seguir hacia adelante, y todo lo que podía contar, digamos, en ese momento. Solamente 4 tiendas sobre 20. ¿no? Claro, Me parece. era acomodar un poco. Realmente nosotros con 400 personas de 5.000 que se fueran en ese momento teníamos expectativas de tirar muchos meses más y eso nos permitiera y nos diera aire para vender la operación. Y bueno, se filtra la noticia a las 8, no olvidé más, 8:05, Longobardi y Willy Cohen hablaron de Falabella Ciudad Argentina, C5E, todo, era placa de crónica de todo el mundo. Y bueno, eso fue un bombazo porque, claro, la gente sabía, o sea, los líderes ya sabían que íbamos a cerrar 2 tiendas, pero pensaban que íbamos a cerrar 4 tiendas, ¿no? Que nos iba. Éramos un grupo de 5 personas, de las 5.000 solo 5 que sabíamos lo que estaba pasando dentro de la compañía, y cuando vamos a blanquear un retiro voluntario es una partecita, cada vez que vos pasas. Así que bueno, tuvimos 50 minutos rabiosos tratando de reacomodar el speech. Mantuvimos el plan más o menos como lo teníamos, naturalmente 3, cualquier cantidad de llamadas. Tuvimos que hacer una serie de calls durante ese día para ir como apagando los incendios y explicando un poco en qué estábamos. Dentro de lo que podíamos, no puede estar tampoco. Entorpecía mucho y ahí había como un dilema, ¿sí? Obviamente. Si contábamos demasiado, era muy probable que cualquier operación posible se cayera. Entonces, uno no es que no pase información. Yo no sé si esto me lo autoconvencí para poder seguir durmiendo, digamos, ¿no? Pero había que administrar de verdad la información porque se podía caer la operación y que fuera mucho más una eventual operación y que fuera mucho peor. Así que... No, y además, tener en cuenta la desmotivación tremendo. de todos los colaboradores que dicen, listo, sí. y en ese humano, en ese lado, o mejor dicho, en ese momento del lado humano, mucha gente que obviamente lo defraudé. O sea, gente de mi círculo de confianza que obviamente no el rol corporativo, digamos, medio por mandato y medio por decisión, preferí que no supiera. Claro, me llamaban a las 8:07 para decirme, esto es verdad, vos sabías de esto. Libra la confianza, libra la confianza. Perdón, no puedo imaginar la apertura de ese Zoom. No, eso fue terrible. Bueno, acá Andrés y un par de personas que me conocen, yo, así como me ven, soy llorón. Soy bastante llorón, me quebré más de uno. Porque fue, o sea, no podías no ponerle el cuerpo, o bueno, por lo menos yo no podía. Entonces, fue muy duro. Ese día probablemente fue dentro del proceso el peor. Yo nunca quise entender qué había pasado, digamos, ¿no? O sea, porque se había filtrado la noticia, pero la noticia alguien la filtró.
durante mucho tiempo dije, no, seguro que alguien la noticia la filtró, alguien poderoso la filtró, y de donde esperábamos que se escribieran 400 órdenes de retiro voluntario, se anotaron 1.200. Entonces el retiro voluntario fue un pitazo. Sí, que además te dejaba sin operación. Te dejaba sin operación. Claro, o sea, digo, en ese momento más o menos no venía bien. También me acuerdo mucho un viejo conocedor, un tipo maravilloso que estaba en el equipo de gestión humana de Falabella, que cuando estábamos gestionando estos retiros voluntarios, Armando me dice, mira, Pablo, vos quédate tranquilo con algo. La gente ya está elaborando las cosas. ¿Viste? De nuevo, pleno encierro, no podía ir. El que no está haciendo tortas en la casa está laburando de calfa y está haciendo flete, algo están haciendo, no te están esperando que vos lo vuelvas a regalar. Así que quedate tranquilo. Y yo decía, Juanca, ¿te parece, Juanca? ¿Nos va a funcionar el retiro voluntario? Y dice, olvídate, el retiro voluntario va a ser una bomba. Yo de verdad creía que no. Que necesitábamos 400 y encima de 200, porque también sentía que la gente en un momento de tanta incertidumbre, septiembre del 20, todavía, todo esto, Argentina cerrada. Bueno, se anotaron 1.200. Así que bueno. Bueno, tocaste varios temas de los hitos de negociaciones internas, pues estoy con el directorio, colaboradores, proveedores y posibles compradores. Algo que me llamó la atención y que lo comenté justo ayer anoche que estábamos pensando la pregunta, digo, algo que me pareció durísimo fue cuando tuviste que hablar con los colaboradores, para negociar con tu círculo más íntimo, quizás en algún caso algún par, para negociar, ¿no? Sí, sí. Fue difícil. Durísimo. Ahí de nuevo, ¿no? Como sensaciones encontradas, como por un lado, a ver, primero diría hacia afuera, ¿no? Hacia afuera con el equipo corporativo, y eso era gente, como decía antes, ¿no? Era gente con la que tomábamos un traguito a las 7 de la tarde después del docs, estaba todo bien, pero de golpe, obviamente estaban las tensiones de siempre de la operación, pero hay también como un aprendizaje. Una cosa es cuando la tensión de la operación y los intereses encontrados en una operación que funcione, que va todo fenomenal, y otra cosa es la tensión es cuando sentí que te desenchufaran, ¿viste? Sos Matt Damon en la película esta, que estás, de verdad. Yo aparte ya había declarado más de una vez por motivos familiares que no me quería ir de Argentina, con lo cual mi vida en el grupo era cantado que tenía los días contados, que obviamente no me quiero hacer autobombo, pero sabían también que yo lo iba a llevar hasta el final, digamos. No iba a digo que no me iba a ir a mitad, pero bueno, era Walking Dead. Entonces, muy duras esas negociaciones con gente que seguía preservando sus propios intereses y su... Que lo súper entiendo, ¿eh? No, en el momento me recalentaba, pero súper entiendo que preservaban sus... Y la última cosa que te quería preguntar, Pablo. Para algo del equipo, que eso era también difícil, era decir, sí, yo necesito quedarme. Necesito quedarme con mi equipo para seguir gestionando esto, para gestionarlo, para tener algo que vender, para que la compañía también era el equipo, ¿no? Y si nos vaciamos de know-how, de talento, el valor de la compañía que había que confiar, y a la vez también tratando de preservar a los que realmente se querían ir y tenían potencial de hacer carrera afuera. Entonces estábamos, por un lado, tratando de colocar talento afuera, que en eso el día de hoy el Grupo Falabella está lleno de argentinos que salieron de esta organización, digamos, muchos años antes y que durante ese proceso. Entonces era negociar para colocarlos, pero te lo coloco allá, pero déjamelo acá hasta que veamos qué pasa. Mucha gente muy querida y súper regionales también. Déjame irme porque me viene bien la guita de retiro voluntario y acá ya está. Digamos. Y algunos no quería en general que se fuera ninguno, digamos. De algún círculo, pero bueno, era como estar en el día a día poroteando a ver con quién me quedo y con quién no para que te entiendan. No, te iba a decir, la última pregunta es ¿cómo resultó? Al final, el grupo se portó relativamente bien con los colaboradores. Sí. Es importante dejar también esto claro. Fin de la historia, bueno, después de varios vaivenes, digamos, lamentablemente en ese momento no hubo interesados por Falabella, la operación se terminó cerrando, colocamos la cartera del negocio
tarjetas de crédito y eso, y el negocio de Sodimac siguió operando. Nosotros, pero el grupo se comportó muy punto. Firmamos 3.500 retiros voluntarios en 90 días. Ahí en la pandemia, entre septiembre y noviembre. Porque claro, bueno, la cosa se fue acelerando, efectivamente no. Hoy parecen, cuento la historia, me parece que me han pasado 30 años, pero fueron 3 meses en realidad de mucha intensidad y de cómo pasó un poco. Y la verdad que con la satisfacción sí hay que decirlo, primero que el grupo se cortó 1.000 puntos, más allá de la decisión de negocio, digo, ¿no? O sea, honró todo lo que tenía que honrar, se pagó todo el último centavo. Y cuando yo me fui, siempre hago esta estadística, teníamos 20 cartas documentos. De los 3.500 retiros voluntarios, solo 20 reclamos, de los cuales 15 eran del mismo abogado de Rosario. Entonces, teníamos de verdad cientos de posteos en LinkedIn de gente agradeciendo la experiencia, los años, el trato. Obviamente dolorido por la situación, porque imagínense que yo creo que también como consumidores, no me acuerdo que me decía, Falabella era una marca muy querida y muy aspiracional, y para los colaboradores también lo era. Entonces, bueno, yo creo que con un laburo del equipo infernal, porque el trabajo lo hizo management, la feria fue muy digna. Yo creo que fue muy digna, y de hecho, no nos prendieron el fuego, no fue tan, digamos, Bueno, un par de preguntas y vamos a un break, vamos. Tenemos una pregunta de Zoom para escuchar. Pero dale a ella que estaba antes con la mano. Quería preguntarte, de estos conflictos que han sido altamente dificultosos, ¿cuáles serían las principales herramientas de negociación y utilidades que pudieran compartirnos y que tuvieron una resolución favorable, más allá del contexto que explicaste y tu gestión de las emociones? Pero, ¿cuáles serían las herramientas que podrían compartir como se piense con este tema? Mira, pero yo te diría que a mí me funcionó en el momento, pero no significa que funcione, ¿no? Es tratar de respetar mucho, primero los principios de uno, pero también los valores de la compañía y apalancarse en eso. Quizá no como herramienta per se, pero sí como concepto. Es decir, che, la verdad que esta es una compañía que siempre respetó a la gente y siempre valoró a la gente, y saquemos eso adelante, que aparte era un valor por lo cual yo también estaba encantado con la compañía. Entonces, yo diría al final, todo el speech y el biribiri del propósito, de los valores, bueno, en esos momentos es cuando más sale. Y creo que mi rol en ese momento también era aunque me gustaba, y por momentos me desorientaba, era cada tanto reflejarlo, decir, sí, no es un papel, es un papel, o es un print, digamos, ¿no? Pero son nuestros papeles también y tenemos que respetarlos. Pero yo diría un poquito, más que como el tema del propósito de los valores es como un ejemplo, pero es como volver un poquito a la base, ¿me entiendes? Y lo otro que para mí es clave, insisto, lo dije mucho, ¿no? Esto de desgranar, de desgranar mucho la situación, entender bien quién es quién, entender los intereses de cada uno, digamos. No homogeneizar a la masa con la que estás negociando, sino tratar de desgranarla y de entrar al detalle de cada uno lo más posible, y con lo que el tiempo y la situación también. Ok, Sebas. Sí, son 3 preguntas que las hago muy sintéticas. Ahí cerrando. Tenemos varias personas de verdad. Si tuvieses que hacer otra cosa, Pablo, para que el resultado hubiese sido distinto, que hubieses cambiado la negociación, otra consulta rápida es referido a los sindicatos que no la veo, pero cómo fue el rol de los gremios. Y por último, una pregunta hacen respecto a la filtración, si no pudo haber sido el interior de la compañía como una especie de, para generar una especie de pánico y tener más retiros voluntarios, como una estrategia. Bueno, pregunta, si nos puedo contestar rápidamente. Sí, empiezo por la última, de nuevo. Yo trato de no pensar mucho en eso, pero sin ser naif, no sé si adentro de la compañía, pero alguno de los de la mesa que estaba trabajando, evidentemente, y muy probablemente con el objetivo de que el retiro voluntario fuera. Así que me reservo quienes tenían más interés al respecto, pero tengo que leer. Respecto de lo que podríamos haber hecho distinto, yo creo que
A ver, por un lado, durante el proceso, me parece que nosotros, a cargo yo, digamos, pero como grupo y como compañía, decíamos querer vender la organización, digamos, y colocar las operaciones, pero por otro lado éramos un poquito naifs en cuanto a la situación y en cuanto al valor que teníamos entre manos, ¿no? O sea, bueno, Argentina 2020, pandemia, el mundo, o sea, si había un mal momento para vender una compañía, era ese. Entonces, nos pasó finalmente con una de las operaciones, que nada, las propuestas que llegaron, había interés genuino, realmente se confiaba mucho en la posibilidad de hacer negocio, pero obviamente que está del otro lado, no nos metimos en ese mundo, digamos, ¿no? Pero también hubo negociaciones con potenciales compradores. Y claro, Argentina 2020, ¿cuánto? No pone punto, no pone nada. Vale, 2,50. Bueno, no. Quiero meterme en otras operaciones, pero las operaciones que se hicieron en ese momento en Argentina fueron por 2,50. Y yo creo que ese fue un error que cometimos, que sí me hago cargo yo. No haber podido transmitir con más claridad de entrada, che, nos van a ofrecer 2,50 en junio, esa visa, nos van a ofrecer 2,50. ¿Vamos o no vamos? Y hagamos todo distinto. Era como una crónica de una muerte anunciada, era una fija que iba a salir. Bueno, yo creo que eso fue un error del proceso. Y en la previa seguro podemos haber hecho cosas mucho más para ser más eficientes y que bueno, no sé si hubiera evitado, ¿no? Vuelvo un poquito había razones para seguir y para no seguir, entonces se trataba un poquito de lo que hice. Sindicato, lo último, en general, bueno, primero, no puedo dejar de decirlo, no recibí un llamado de gobierno, siendo que el trato era frecuente, ¿no? O sea, nosotros tenemos en esos pocos meses era hablar con el Secretario de Infancia, con el Ministerio de Producción, que nos dejaran abrir, que nos dejaran operar, que nos quieran. Bueno, se filtra la noticia, área, total, ¿no? Una petición, ¿no? Yo no quería que me la digamos, ¿no? Pero cero con... Y eso te da un poquito una pauta de que el ánimo en ese momento, el mood, era de poco conflicto, digamos, era como, sí, bueno, no hagamos muchas cosas porque no da, y el sindicato entró en esa. Igual hubo que negociar, digamos, obviamente, las condiciones, los voluntarios, participaron, pero en general fue, yo te diría, acompañado, y obviamente, y el lunes también, si uno tenía que tomar la decisión de hacer 3.500 retiros voluntarios, era el lunes. Eso también hay que decirlo, porque bueno, no te podían cortar la calle, no te podían prender una tienda, la gente estaba confinada. Entonces, eso también es, digo, en la cabeza de quienes tomaron la decisión, es decir, si hay un momento es eso. Es al revés, es del espejo Exacto. de los dos tipos. Exactamente. Bueno, estamos a una de... Sí, mencionaste el tema de los sindicatos de gobierno después de la noticia, pero hasta llegar a la noticia de decidir vender o salir, lo mencionaste como algo muy interno, vos con Chile y todo, pero hay otros sectores muy afectados, el Estado, el municipio, el sindicato, esos no participaban, sabían que estaba esto, era bueno, vos también tenés que traer por la mesa para que pase. Sí, no, hasta que se filtró la noticia realmente no se sabía. Lo manejamos muy bien, teníamos todos los planes de contingencia, ¿viste? ¿Qué pasa así? Bueno, y a quién se irá a atacar. Yo diría que antes que se decida, 6 meses antes, digamos, había ahí algo de cada uno. No, sindicatos son menos constructivos. No, yo te diría que en general, si bien Comercio no diría que es un sindicato de los más conflictivos, digamos, ¿no? Teníamos los conflictos, pero yo creo que en general, y es quizá un aprendizaje no del caso este, sino de múltiples casos que hay, tenemos la sensación de seguir tirando la cuerda que no se rompe, ¿viste? De los municipios, de los gobiernos provinciales. Entonces, mientras que vos pagaras la tasa municipal, Colaborás. las rentas y colaborás, todos sigue así. De verdad que cuando uno hace yo sé que gracias a Dios no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero cuando hacemos la cuenta a fin de año de lo que habíamos pagado el Estado fuera de todos sus formatos, cifras escandalosas. ¿Cómo no protegen realmente un poquito más? Pero no está barato, claramente no está barato. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias. 20 minutos. 10 minutos. No, un poquito más. Dale un poquito más. Claro, porque...
Gracias, che. Bueno, Si me permiten, dame un segundito. Mira. Sí, claro, no, no, o cambiar algo, seguro, no sé si Tenía una cámara. sí, sí, bueno. Bueno, gracias por eso. interesante verlo. Disculpen que los hice hablar. Muchas Bueno, Gracias. Sí, bueno, pero por eso. Bueno, acá tenés a Andrés y tenés el Ahora vamos a seguir, porque hay que hacer un caso. Es la sí, sí. y además, pero fue muy querido lo tuyo, se nota que es una persona emotiva, pero en buen sentido, y es tema que dijiste, bueno, pero así de procesar, o sea, que en el fondo también es bueno para vos, porque es como decir, bueno, viste, mucho militar, mucha historia militar, mucho militar, la necesidad de escribir las memorias para procesar toda esa noticia, ¿no? Claro. Sí, un poco eso, ¿no? Como el caso puede ser un tema de decir, bueno, lo bajo a tierra, lo analizo, reflexiono. Yo charlaba mucho en esa época, creo que con Raúl Medina, bueno, con Robert Basoli, y Nati me dijo una vuelta charlando, y dice, anota, todos los viernes poner a anotar las emociones. Pero además te vas a acordar, no me hice caso, pero la otra vuelta, lo cuento y me vuelve a empezar a cosas con la mano. Y también en la sala dijiste que es cierta esa época de optimismo que te dice es cierta. Se olvida. Después les paso, es cierto, ya puedes